Iglesia, buenos días. El Señor los bendiga en este día martes, rogándole a Dios que la bendición de Él sea sobre cada uno de ustedes, sobre nosotros, y que todas las cosas estén saliendo bien a pesar de la situación, de la circunstancia que estamos viviendo, ¿verdad? Así que estamos agradecidos con el Señor por esta oportunidad, por esta bendición, por este nuevo amanecer, por este nuevo día que nos está dando. Así que gracias a Dios podemos abrir nuestros ojos, podemos respirar, podemos caminar, y esto solamente por la gracia de nuestro Señor. Amén. Así que es una bendición estar nuevamente juntos en este día de oración y de estudio bíblico. Hemos escuchado y leído también de las bendiciones que el Señor ha hecho en muchos de ustedes, en los enfermos que han sanado, y también hemos escuchado y leído sobre personas que han perdido a un ser querido y ¿qué podemos decir, hermanos? Que el Señor es nuestro consuelo, el Señor es nuestro auxilio, el Señor es nuestra fortaleza, amén. Así que hay cosas que son inevitables en la vida, unos se nos van antes, ¿verdad? Es como se dice muy cotidianamente, pues es un camino que todos tarde o temprano tenemos que recorrer, y cuando un ser querido se nos va, pues ahí es donde nos duele quizás un poquito más, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque le tenemos a Él, porque Él nos consuela, hermanos. Él nos ayuda, como lo decía anteriormente, ¿verdad? Así que ánimo a cobrar fuerzas, la vida continúa, iglesia, hermanos, a pesar de lo que estamos viviendo y lo que seguiremos viviendo en este tiempo. Lo importante es que el Señor no se ha apartado de nosotros, así que nosotros no nos apartemos de Él. Entonces, qué bendición poder contar con el Señor, y sobre todo saber que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con los estudios que hemos estado teniendo en este tiempo de estudio y oración, estudio bíblico, y como lo he dicho con anterioridad, es importante que por ahí cuentes con la Biblia, con la palabra del Señor, porque la vamos a estar usando en grande manera, y que también pudieras tener por ahí una libreta, algo en que hacer apuntes, porque es importante que analicemos y leamos todos juntos y corroborar sobre todo lo que la palabra de Dios dice. Amén. Así que solamente haciendo un recordatorio precisamente en la libreta, ¿verdad?, donde están los apuntes de lo que hemos estado estudiando, hermanos. Hemos estado analizando lo que Jesús le enseñó a los discípulos, pero también a la comunidad que le seguía en aquel entonces en relación a la oración. ¿Lo recuerdan? Como hay en Mateo capítulo 6, el Señor les da esta enseñanza de cómo orar, y mencionaba el martes anterior, solamente como una recopilación de lo que estudiábamos el martes pasado, es que en veces decimos, algunos de nosotros, que me cuesta un tanto orar porque en veces no encuentro palabras. Y decía en el estudio del martes que pues los versículos o lo que estamos estudiando nos proveen de mucho material, de muchas palabras, de muchas razones, de muchos por qué alabar y glorificar a Dios a través de la oración, ¿sí lo recuerdan? Y bueno, si ustedes tienen por ahí sus apuntes, hablábamos que el punto número 1 era no orar como los hipócritas, ¿verdad? El punto número 2 era orar en secreto, según el versículo 6
El punto número 3 era orar con sabiduría. El punto número 4 era orar con confianza, llegar al Señor con toda la confianza. Acerquémonos pues, dice Hebreos 4:16, ¿verdad? Confiadamente al trono de la gracia. Que oremos con confianza, pero también orar con respeto. ¿Se acuerdan lo que nos dice Mateo capítulo 6, hermanos? Vamos a abrir la Biblia y vamos a recordar lo que la palabra del Señor nos está diciendo ahí en Mateo capítulo 6, del versículo 1 en adelante. ¿Me acompañan? Mateo capítulo 6, versículo 1 en adelante, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: guardaos pues, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué leo esto, hermanos? Porque es necesario tener el contexto, ¿verdad?, de lo que está hablando Jesús, de lo que está enseñando allá en el Sermón del Monte. Entonces es importante, ¿verdad?, cómo empieza él a referirse, y mencionaba el martes anterior de que el Señor, pues conociendo a la gente, sabiendo sus pensamientos y sus sentimientos, pues el Señor siempre fue claro, ¿verdad? Y nunca, jamás Él nos mentiría o hablaría una palabra por otra, ¿verdad? Él cuando habla estas palabras, que hoy para nosotros son fuertes, que sin duda en aquel tiempo también lo eran, bueno, era necesario para reflexionar. Como ser humano en veces necesitamos palabras fuertes, palabras duras, que nos ayuden a reflexionar para comprender en el error que estoy haciendo las cosas. Entonces Jesús dice: no seas como esas personas que les encanta que vean cuando dan la limosna o cuando están haciendo otras cosas, ¿verdad? Versículo 5, ¿qué dice la palabra? Y cuando ores, ya refiriéndose al tema que estamos estudiando, no seas como los hipócritas, ¿sí?, al contexto anterior, como aquellos que oran en las plazas, como lo vamos a ver, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, ¿se acuerda que lo personalizábamos aquella vez? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Es promesa del Señor, ¿verdad? Así que uno de los puntos que mirábamos pues el martes anterior era orar en secreto, en mi aposento, y mencionábamos que a lo mejor en la sala, en la cocina, en el carro, en la oficina, en el trabajo, hay un lugarcito que a lo mejor tú tienes, como yo lo tengo, de poder orar al Señor en secreto. Y la promesa es que aunque Él y yo estemos solos, nadie nos está viendo. No te preocupes si nadie te está viendo cuando estás orando. Él te está viendo, Él te está escuchando. Entonces, eso que estamos haciendo en secreto, Él dará su recompensa en público, a su tiempo y a su manera. No a nuestro tiempo ni a nuestra manera. Amén. Así que el Señor sabe hacerlo de esa manera. Dice el versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Se acuerdan? Que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, dice, pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que tenéis necesidad antes de que vosotros se lo pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria de todos los siglos. Amén. Y ahí es donde termina el Señor Jesús diciéndole, ¿verdad?,
enseñándoles al pueblo de aquel entonces, incluyendo a los discípulos, cómo orar, ¿sí? Así que lo que hemos estado estudiando, hermanos, hemos visto este tipo de oración, ¿verdad? Adorar, número 6 era adorar su santo nombre, ¿sí? Entonces, y seguíamos hasta el punto número 8, que el otro punto era desear y anhelar su voluntad, según el versículo 10. Y si ustedes han puesto atención en esto, iglesia, hermanos, hemos analizado estos puntos, se dan cuenta que hasta este momento del versículo 10 no le hemos pedido nada al Señor. En nuestra oración en la que Él está enseñando, no ha habido una petición. Sí, Señor, dame esto, dame aquello, dame el otro, dame salud, dame bienestar, dame economía, dame esto. Recuerden que la oración es adorar y alabar a nuestro Dios. Así que en este momento no hemos para nada pedido al Señor las cosas, ¿verdad? Muy bien, punto número 9. Orar al Señor, ¿verdad? Que estamos diciendo es, entonces ya viene la petición. Fíjese lo que dice el versículo 11. El versículo 11 nos dice de la siguiente manera, ¿sí? ¿Lo tienes? ¿Lo podemos leer? Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿sí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Allá en Mateo capítulo 6, versículo 33 al 34, dice la palabra del Señor, el mismo Señor Jesús hablando. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando nosotros adoramos al Señor, cuando nosotros vamos a Él con la confianza, con la seguridad, vamos a Él allá en lo secreto, hermanos, bueno, también se vale porque Jesús lo enseñó en su palabra en relación a lo que pidamos. Pero fíjese lo que está diciendo, el pan nuestro de cada día, dice, no de toda la semana, no de todo el mes o de todo el año. Sí, él ha sido muy específico, por eso dice ahí en Mateo, el capítulo 6, que cada día trae su propio mal, que no nos afanemos por el día de mañana. Qué difícil es esto, ¿verdad? Como que no logramos entender, asimilar y mucho menos practicar esta porción de la Escritura, este consejo que Jesús está dando, porque yo así lo entiendo, hermanos. Sí, es un consejo que Dios nos da a la iglesia de hoy, a ti y a mí, cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Recordemos que Dios es amor, pero también es justo, ¿sí? Y en su justicia Dios da conforme Él ya lo tiene planeado y lo tiene organizado. Pero ¿qué debemos de buscar primero, hermanos? Un versículo por demás conocido. ¿Cuántas veces se nos ha enseñado en la iglesia, en las predicaciones, en la escuela dominical, que lo primero que debemos de buscar es el reino de Dios? Pero como que hacemos al revés las cosas, ¿verdad? Como que siempre buscamos nuestra satisfacción, nuestro bienestar, suplir nuestra necesidad, y después me acuerdo, si acaso, de buscar el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, orar pidiendo solamente lo necesario, ¿sí? Jesús lo enseña pues en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjese, y vamos a recordar un poquito lo que sucedió en la antigüedad, el pueblo de Israel, la referencia a esto, hermano. Éxodo capítulo 16, versículo 14. Vamos atrás de la Biblia a Éxodo capítulo 16, el versículo 14, en relación a lo que debemos de obtener cada día. ¿Lo tienes? Éxodo 16, 14. Dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés. ¿A quién le dijo? A Moisés. He aquí yo os haré llover pan del cielo,
y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo la pruebe si andan en mi ley o no. Déjenme leerlo otra vez. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá, ¿cuánto? Diariamente. La porción de ¿cuánto, hermanos? De un día. Y hay un para qué. ¿Se acuerdan que hemos visto esto? Siempre Dios tiene un para qué o tiene un por qué. Para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando Jesús está haciendo dando este consejo, enseñando esto, allá en el versículo 11 del capítulo 6 de Mateo, de lo que estamos estudiando de la oración, seguramente está recordando. Recordémonos que Jesús es Dios, y Jesús sabía lo que estaba sucediendo en el Éxodo, sabía lo que el pueblo estaba pidiendo, lo que el pueblo estaba añorando de cuando fue sacado de Egipto. ¿Se acuerdan? Entonces, algunas veces le dijeron a Moisés: estábamos mejor allá porque allá teníamos algo que comer y aquí en el desierto nada. Y empezaron a renegar contra Dios. Es el contexto de esto, ¿verdad? Empezaron a reclamarle a Moisés. Entonces, Dios, oyendo al pueblo, ¿crees que nos escucha hoy, hermano? ¿Crees que escucha tu oración hoy? Yo estoy convencido de que sí lo escucha, de que Él está atento. Pero Dios, lo dije la vez anterior, hermanos, Dios es un Dios de orden. Dios hace las cosas ordenadas, ¿sí? Y le está diciendo a Moisés: dile al pueblo que yo les voy a enviar la comida del cielo. Del cielo va a caer. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es lo que quería Dios que hiciera el pueblo de Israel? ¿Sí? Que buscaran a Dios con sinceridad, que buscaran a Dios con confianza. Sí, estamos orando y vamos a orar con confianza, vamos a orar con seguridad. Entonces, si Dios estuvo con ellos, está ahí con nosotros. Y dile a Moisés que va a llover comida del cielo y que van a salir, pero van a recoger diariamente. ¿Sí? ¿Qué porción? La porción de un día. ¿Por qué hace esto el Señor? Porque el Señor quiere realmente probar los corazones de aquella gente, ¿sí? Como lo quiere hacer hoy, hermanos. Cada día trae su propio afán. Te lo estoy diciendo yo, iglesia. Te lo estoy diciendo yo, Eduardo. Yo, Jehová, estoy diciendo esto. No te afanes por el día de mañana, porque mañana trae su propio mal. Así que este día yo te voy a dar esto. Si tú me buscas en primer lugar, si tú pones las cosas en primer lugar, yo te voy a proveer, pero por un día, no por 2, no por 3 o no por la semana. Difícil esto, hermano, lo digo otra vez, ¿verdad? Pero Dios así es. Y créanlo o no, Dios nos está probando también en esto, hermanos. ¿Sí? Luego allá en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13, dice la palabra de Dios. Lucas 9. Vayamos a Lucas 9, hermanos. Lucas 11, perdón. Lucas 11, versículo 9 al 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y qué, y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hablando muy específicamente. Pero dice el Señor, es palabra de Jesús. Es Jesús, no es Mateo el que está hablando aquí, ¿verdad? No es Lucas, no es Juan, no es Pedro. Es Jesús el que está hablando.
¿verdad? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le van a dar una piedra? O sea, ¿qué le estás pidiendo al Señor? Si se acerca tu hijo, tu hija a ti y te dice, mamá o papá, yo tengo ganas de esto, yo quisiera esto, pero no es concreto en su petición, háblame bien, no te entiendo, no comprendo qué es lo que quiero, pero es que háblame claro. Dios es lo que pide de nosotros como sus hijos, hermanos, que seamos claros, que seamos directos. ¿Se acuerdan lo anterior? Vamos sin hipocresía delante de Dios, vamos con claridad, ¿sí? Vamos allá en lo secreto, vamos con confianza, con seguridad al Señor. Vamos a pedir lo que necesitamos en este día, porque el Señor en su justicia nos los va a dar, ¿sí? No hagamos como hicieron algunos, ¿verdad? Que desobedecieron la orden del Señor allá en el pueblo que fue rescatado, que el Señor les dijo, recojan, por favor, diles Moisés, que recojan nada más lo de un día. ¿Sí? Pero muchos recogieron para 2 días o para 3 días, pensando que Jehová jamás los volvería a sustentar. Y así habemos muchos, hermanos. Dentro de la iglesia, obviamente, habemos muchos que pensamos que Dios no se va a acordar de nosotros mañana, que Él se va a olvidar de su promesa. ¿Se acuerdan lo que hizo con Noé? Y se acordó Dios de Noé. No es que Él se había olvidado. Dios no se olvida de las cosas, ¿verdad? Tiene presente las cosas, pero nos deja a nosotros tomar nuestra decisión, ¿verdad? Para probar nuestro corazón, para probar si verdaderamente estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que, ¿qué le vas a pedir al Señor? ¿Sanidad? Si le pides sanidad, no te va a dar enfermedad. ¿Sí? Si le pides un pan, no te va a dar una piedra. Si le pides pescado, no nos va a dar una serpiente. ¿O acaso lo hacemos esto nosotros con nuestros hijos, hermanos? Nos preocupamos, sobre todo cuando nuestros hijos están pequeños, ¿verdad? Cuando están dependiendo totalmente de nosotros, en nuestro esfuerzo, en nuestro anhelo, en nuestra posibilidad, tratamos de darle lo mejor. Imaginémonos a Dios, hermanos, como nuestro Padre. Se esforzó en darnos lo mejor. Número 1, por medio de su Hijo Jesucristo. Recordemos que Él se encarnó, Dios se encarnó en Jesucristo, a tal grado de que vino a sufrir, a recibir escupitazos en su cara, maltratos en su cuerpo, ser colgado en una cruz. ¿No es acaso lo mejor, hermano, que Dios nos haya podido dar? Yo creo que sí. Entonces, vamos a pedirle al Señor, hermanos, lo que Él tiene para nosotros preparado para este día. Él en su organización, Él en su plan, sabe de qué tienes necesidad tú y de qué tengo necesidad yo. Pero necesitamos ir a Él. Luego dice también allá en Lucas capítulo 12, versículo 29 al 30, vosotros pues no os preocupéis. Lucas 12, 29 al 30. Vosotros pues no os preocupéis. Es Jesús hablando todavía, hermanos. Jesús sigue hablando. No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Que nos lo digan en este tiempo, ¿no, hermanos? Que nos lo digan en esta fecha, ¿verdad? Es un tanto difícil de creer, pero aquí es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dios mismo. Él sabe lo que iba a suceder perfectamente. Sabe que somos ansiosos por la situación que estamos viviendo. Lo sabe perfectamente. Versículo 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Qué cosa tan más hermosa, hermanos? Qué cosa tan más linda, tan más bonita, ¿sí? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué? Porque todas
todas estas cosas buscan la gente de dónde. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo estás leyendo conmigo? Para que no pienses que lo estoy inventando. Lucas 12, 29 al 30, versículo 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Creemos esto, hermano? Cuando oramos al Señor, cuando vamos al Señor en oración, ¿qué es lo que nos lleva al Señor? ¿Nuestra ansiedad? ¿Nuestra situación? ¿Qué es lo que nos lleva al Señor? Luego hay en Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9, hermano. Proverbios 7 al 9. Fíjese qué bonito es esto. Proverbios 30, del 7 al 9. Dice la palabra del Señor. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. ¿Quién escribió el libro de Proverbios, hermanos? ¿Lo recuerdan? Creo que fue Salomón, ¿verdad? Y en su oración, ¿sí?, en su comunión con Dios, él está pidiendo 2 cosas. Y le dice, no me las niegues antes de que yo muera. Vanidad y palabra mentirosa. ¿Nos suena esto familiar, hermanos? ¿Qué tan fuerte es la vanidad en nosotros, como personas, como hijos de Dios, como iglesia? Cuidado, porque la vanidad, hermanos, cuando entra, destruye, ¿sí? Igual que la mentira. Salomón sabía que era un hombre que pudiera ser muy vanidoso. ¿Por qué, hermanos? Porque era un hombre de muy buen parecer. Fue el rey de Israel. Fue el hombre que construyó el templo. Fue el hombre que tenía el poder. Tanta fue que hasta 1000 mujeres tenía, hermanos. Imaginemos, sabemos que al final del tiempo Salomón terminó mal, ¿sí? Esta petición que él hizo, desafortunadamente, él no soportó el vivir bajo la rectitud de Dios, sino que su carne le ganó, la vanidad le ganó. Pero esta petición es un consejo para mí y para ti, iglesia, hoy en día, porque somos vanidosos, porque la vanidad nos eleva, porque tengo esto, porque tengo aquello, porque soy esto, porque qué sé yo, ¿sí? Pero la vanidad llega, y llega a la iglesia, y esta destruye, ¿sí? Como recuerdo yo una historia, hermanos, que lo viví estando en una iglesia de una posición económica muy buena, hermanos. Y recuerdo que llegó una familia que por 2 domingos la estuve viendo, por 3 domingos, sentadas allá atrás, pero una familia con apariencia de mucha humildad, Y efectivamente, uno de los domingos me les acerqué y los saludé, y ella y él, hermanos, fíjese qué lección tan fuerte para mí. Ella y él, cuando les estreché su mano, empezaron a llorar. Y yo les pregunté por qué. Y fueron honestos y fueron sinceros. Y me dijeron, es que pensamos que usted jamás se nos iba a acercar a nosotros, pastor. Porque aquí hay mucha gente pudiente. Porque aquí vemos que la gente está muy bien económicamente. Fue una lección para mí, hermanos, tan fuerte, tan tremenda. Y les pedí perdón a ellos, porque nunca mi intención fue ofenderles. Si antes no me les había acercado, no era por el desprecio, pero esto me enseñó en mucho, hermanos. Quizás la vanidad me estaba haciendo ser lo que yo nunca he querido ser. Pero tengamos cuidado, iglesia, tengamos cuidado, porque la vanidad nos lleva a hacer cosas horribles, así misma como la mentira. Entonces, no me des pobreza ni riqueza, dice también Salomón. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Cuando tenemos, como que nos olvidamos de Dios.
¿sí? Cuando no tenemos, renegamos de Dios. Por eso dice aquí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, dame lo que necesito. En tu oración le pides esto a Dios. Le pedimos esto a Dios, manténme solamente de lo necesario. No sea, Señor, que me sacie y te niegue. Y además diga, ¿quién es Jehová? Ahora sí, ¿quién es Dios? Se me olvidó porque yo tengo tanto. ¿Sí? Y tú conoces personas seguramente que actúan de esta manera. O siendo que pobre, dice, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Interesante esto, ¿verdad, hermanos? Vamos a pedir al Señor lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 11, hermanos. ¿Qué nos dice? ¿Lo recuerdas? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? Dile al pueblo que recoja la porción de un día. Y luego acá en Proverbios, ¿sí? Manténme del pan necesario. ¿Lo podemos decir esto al Señor, hermanos? Bonito, ¿verdad? La enseñanza del Señor Jesús. Luego, hermanos, número 10, versículo 13, ¿sí? Y la parte final de la oración, hermanos. La parte final de la oración que muchas veces no la recordamos como es. Número 10, exaltar y alabar el nombre de Dios. Versículo 13. ¿Qué nos dice el versículo 13 del capítulo 6 de Mateo? Dice la palabra del Señor, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Se da cuenta que hay un solo amén? En veces nos estamos diciendo amén, amén y amén. Y amén. ¿Verdad? Un amén es suficiente, hermanos. Recordemos que la palabra amén es una confirmación de las cosas. Porque tuyo es el reino, así es, amén. El poder y la gloria por todos los siglos. Aquí, hermanos, hay 3 razones por las cuales nosotros debemos de exaltar y alabar a Dios. Recuerda que en la oración lo que estamos haciendo son 3 cosas, hermanos: adorar, exaltar y alabar a Dios, que pareciera que es lo mismo, ¿sí? Dios no merece solamente adoración, no solamente merece alabanza y exaltación cuando estamos entonando una alabanza. La adoración a Dios es total, es siempre, es nuestra vida, hermanos. En nuestra vida debemos de adorar, debemos de exaltar, debemos alabar, ¿sí? Lo he dicho en algunas ocasiones, que equivocadamente, de acuerdo a mi conocimiento, hermanos, equivocadamente muchas veces decimos en la iglesia, ahora vamos a alabar a Dios, ahora vamos a adorar a Dios en el tiempo, cuando se cambia de un estilo de alabanza, de música, a otro estilo, ¿sí? De un estilo, decimos que es, vamos a alabar a Dios con una música un poco rítmica, ¿sí? Ahora vamos a adorar a Dios con una música un tanto más solemne. Creo que ahí estamos equivocados, hermanos, ¿sí? Porque ambas, la rítmica y la serena, la tranquila, alaban y adoran a Dios. Esa debe de ser nuestra actitud. Así que pongamos atención en esto, hermanos, porque esto es lo que hemos practicado como iglesias y como iglesia por muchos años. Ahora vamos a alabar al Señor. Vamos a entrar en el tiempo de alabanza, ¿verdad? Ahora vamos a adorar al Señor. Cuando se van a recoger los diezmos y las ofrendas, ahora vamos a adorar al Señor. Todo es la adoración al Señor, hermano. Desde que entramos al templo y que salimos de él, estamos adorando al Señor. No son cosas específicas, ¿sí? Como en la misma oración. Se da cuenta que en la oración hay diferentes actitudes, hermanos, ¿sí? La actitud de pedir con confianza, de estar en secreto, de estar con sabiduría, ¿sí? Así que, ¿por qué 3 razones por las cuales debemos de adorar y de exaltar y alabar a nuestro Dios? Miren lo que dice primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, allá en el Antiguo Testamento. Crónicas 29,
29:11. ¿Qué dice la palabra del Señor? Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. ¿Lo tienes? Dice la palabra del Señor: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Interesante, ¿verdad, hermanos? Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Estoy leyendo primero de Crónicas 29:11. La victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todas las cosas. Número 1, hermanos. ¿Por qué adorar? ¿Por qué alabar? ¿Por qué exaltar a Dios? Primero, porque el reino es de Él. El reino es de Él. Eso yo tengo que entenderlo. Y en mi oración tengo que decirle: Señor, como termina Jesús enseñándonos a orar, porque tuyo es el reino. Dice el Salmo 45, versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno, y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Recuerdas, hermano, iglesia, que en el estudio anterior hablaba de que no tengo palabras, pues, en veces para orar? Todo lo que te he estado diciendo, los versículos que te estoy dando, son palabras que tú puedes traer a tu corazón y a tu mente y decirle al Señor: Señor, te doy gracias porque el reino es tuyo, porque eres el Dios eterno y eres un Dios para siempre. Tu justicia es eterno, ¿sí? Tu reino es eterno. Y de ahí, hermano, hay muchas palabras, ¿sí? No solamente pedir y quejarme y quejarme y quejarme, ¿sí? Como lo vimos anteriormente, sino que estoy reconociendo que el reino es del Señor. Leímos el Salmo 45:6. Ahora vamos a leer el Salmo 103:19, que dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. ¿Qué es el reino del Señor, hermano? Porque tuyo es el reino. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? ¿Sí? Jehová estableció en los cielos. Creemos que hay 3 cielos, yo lo creo, ¿sí? Y en el tercer cielo es donde está el Señor, su trono, ¿sí? La tierra es el estrado de sus pies, pero el tercer cielo es donde el Señor tiene su trono, y un día llegaremos allá con Él, con el favor de Dios, ¿sí? Permanezcamos y luchemos, ¿sí? Ante las adversidades, ante los problemas, ante las pandemias, ante la falta de comida, ante las injusticias que muchas veces recibimos aquí por parte del mundo, por parte de nuestros gobernantes. La promesa de Dios es que un día estaremos allá con Él. ¿Lo crees? Hay que permanecer. Entonces, Señor, gracias porque tuyo es el reino. ¿Pero cuál reino? Su trono. Y su reino domina, dice el salmista en el Salmo 103, versículo 19, sobre todos. Ahí estamos incluidos nosotros, hermanos. Debe de dominar nuestra vida, el reino de Dios. ¿Te das cuenta qué importante es esto? Isaías capítulo 66, versículo 1. Isaías 66, 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. Lo decía un momentito, ¿verdad? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? ¿Cuántas veces nos jactamos de lo que estamos construyendo? ¿Sí? ¿Cuánta gente, cuántas iglesias se están jactando de hacer esos grandísimos templos bañados de oro? ¿Sí? Y lo he presenciado, los conozco, algunos de ellos en el interior de nuestro país y en algún otro lugar. Conozco esos templos majestuosos donde uno se queda asombrado. ¿Pero qué es para el Señor esto, hermano? Es bueno tener un templo, yo estoy de acuerdo, y merece nuestra reverencia y nuestro respeto,
de acuerdo al templo, lo merece. Y debemos de ser respetuosos, debemos de ser ordenados, ¿sí? Pero por más que hagamos un templo hermoso, estoy de acuerdo que debemos de tener las cosas. Nuestro hogar debe de estar presentable, debe de estar bonito. Nuestro templo en el cual nos reunimos como pueblo a alabar al Señor debe de estar presentable. Pero hermanos, lo que muchos hacen, ¿sí? Que, déjenme usar esta palabra, que hasta su propia vida empeñan para usar el dinero para la construcción de un templo, de un edificio. ¿Qué está diciendo Isaías, hermanos? Ahí en 66:1. Jehová dijo así, otra vez, aquí es Jehová hablando, no es un servidor. Eduardo está leyendo lo que la Biblia dice, lo que Jehová dijo. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? El reino de Dios es así, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 34. Y yo sé que hay mucho que pudiéramos sacar de todo ello, hermano. Pero también doy oportunidad a que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón, trabaje en tu mente y reflexiones en lo que estamos leyendo y estudiando. Por ello es que para mí es importante, hermano, que vayas apuntando los versículos que estamos leyendo, ¿sí? Que nos hagamos esta buena disciplina para en su momento yo después ponerme a leer lo que estoy escuchando y el Espíritu Santo me enseñará nuevas cosas, hermanos. Acordémonos que el Espíritu Santo nos guía, nos instruye, ¿sí? Nos redarguye, nos da conocimiento y entendimiento, hermanos, para comprender la palabra del Señor. Amén. Así que Mateo 5:34 dice, hermanos, en la primera parte, porque tuyo es el reino, ¿verdad? 5:34 dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ¿sí? Porque es el trono de Dios. Y el trono de Dios es el reino de Dios, hermano. ¿Cuántas veces quizás tú lo hiciste o de repente lo haces? ¿Sí? Te lo juro por el cielo, te lo juro por esto, ¿verdad? Y aquí es muy claro, Mateo, no juréis, ¿verdad? En ninguna manera, ni por tu mamá, ni por tu hermano, ni por el zapato, ni por el carro, mucho menos por el cielo. Porque si de veras Dios es nuestro Señor, tenemos que recordar en nuestra oración y decirle, porque tuyo es el reino, ¿sí? Así que se me invita a no hacer juramento por el cielo. Amén. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué? Porque es el trono de Dios, hermanos. ¿Sí? Porque es el trono de Dios. Número 2, la segunda parte de por qué adorar, por qué alabar, por qué exaltar el nombre de nuestro Señor, porque suyo es el poder. Muy diferente, hermanos, del poder al reino, porque suyo es el poder. Segundo de Crónicas, capítulo 25:8. Segundo de Crónicas 25:8. Dice la palabra del Señor, ojalá ya lo tengas. Crónicas, no, libro de Crónicas, capítulo 25, el versículo 8. ¿Lo encontraste? ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Déjame leerlo otra vez. Pero si vas así, ¿cómo? Con tus propias fuerzas, con tu propia voluntad, porque tú eres muy capaz de hacer las cosas, o yo soy muy capaz de hacer las cosas, porque yo tengo las fuerzas, porque yo esto. Dice aquí el escritor, pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer de los enemigos, ¿sí? Porque en Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar.
nos ayuda a tener confianza en el Señor. ¿Te acuerdas que una de las razones en la oración que Jesús te está enseñando en Mateo 6 es orar con confianza? Señor, yo no puedo hacer esto. Yo no tengo la capacidad. O la tengo, Señor, pero no la quiero hacer por mi voluntad. Quiero que tú vayas delante de mí. ¿Sí? Como el buen pastor que eres. ¿Sí? El buen pastor. Quiero que vayas delante de mí porque tú tienes el poder. ¿Puedes orar de esta manera? Señor, yo sé que tú harás caer delante de mí a mis enemigos. La enfermedad, la avaricia, la hipocresía, la mentira. ¿Cuáles son tus enemigos, hermano, hermana, iglesia? ¿Qué enemigos tienes tú? ¿Qué enemigos tengo yo? Si un enemigo no nada más es una persona, ¿verdad? Un enemigo no es el esposo, no es la esposa, no es la suegra, no es la tía, no es el hermano. Un enemigo son la mentira, es la falsedad, es la hipocresía, es la avaricia, es la vanidad, es la idolatría, es la falsedad, ya lo dije antes. ¿Qué enemigo, hermanos? ¿Quién irá a hacer caer Dios? ¿Cuál es? ¿Verdad? Salmo 62:11 dice de la siguiente manera. Salmo 62:11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que Dios es el poder. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que Dios es el poder. ¿Poder para qué, hermano? Hermana. ¿Poder para qué? Dios es poderoso, ¿lo recuerdas? ¿Qué va a detener a Dios, hermano? Hay algo que lo detiene: nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza, nuestra falta de honestidad, de sinceridad, nuestra falta de sabiduría. Eso detiene a Dios, hermano. Y no es que Él no pueda hacerlo, Él puede hacerlo, pero te da la libertad a ti y a mí, a la iglesia, de sacar esas cosas, de no tener esas cosas. Sí, Él las puede hacer. ¿Te acuerdas lo que le dijo al pueblo? Dile nada más que recojan lo de un día, no recojan lo de 2 días. Pero muchas veces nosotros otra vez no hacemos caso a esto. ¿Sí? Porque tuyo es el poder. En la declaración final de Mateo capítulo 6, el versículo 13, dice el Señor Jesús, ¿verdad?, reconociendo, porque tuyo es el poder. Y la tercera cosa, hermanos, con esto vamos a finalizar este estudio de hoy, es porque tuya es la gloria. Éxodo capítulo 24, 17. Porque tuya es la gloria, termina diciendo el versículo 13 del capítulo 6 de Mateo. Éxodo 24, 17 dice, Éxodo 24, 17, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Qué estaba sucediendo aquí, hermano? Si nosotros leemos el contexto en el mismo versículo 12, podemos entender lo siguiente, y el versículo 12 dice de la siguiente manera, para entender el versículo 17. ¿Sí? Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Estoy leyendo, hermanos, Éxodo 24, 12 en adelante. El contexto de lo que acabo de leer anteriormente del versículo 17, porque estamos viendo, te doy gracias, Señor, porque tuya es la gloria. Entonces dice el versículo 12, Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí
hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte, versículo 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Qué cosa tan más bonita y hermosa, ¿no, hermanos? Moisés tuvo esta experiencia de estar en la gloria del Señor, porque tuya es la gloria, dice el Señor. Entonces la gloria de Jehová era como un fuego abrasador, según lo que vio Moisés. ¿Cómo hemos experimentado? ¿Cómo has experimentado tú, hermano, hermana, iglesia? ¿Cómo hemos experimentado la gloria del Señor? ¿Sabes? No pidamos este fuego consumidor, ¿sí? Señor, manda fuego, dicen algunos cantos, ¿verdad? Y en veces algunas en oración y en algunas oraciones. Señor, manda fuego. No, hermanos, mi consejo es que no pidamos esto, ¿sí? Porque no sabemos en primer lugar lo que estamos pidiendo. Sí, el fuego es consumidor. Lo decía la vez anterior. El fuego sirve para purificar, ¿sí? Así que en ese sentido, en ese aspecto, no lo pidamos, ¿verdad? Seamos purificados, ¿verdad? Por la palabra del Señor, que ciertamente es fuego para nosotros, porque cuántas cosas, lo decía también, hay que nos duelen, que inclusive nos molestan, nos incomodan, ¿verdad? Como la palabra hipócrita, lo decía la vez anterior también, ¿sí? Qué fuerte, ¿verdad? Yo no soy un hipócrita, el Señor lo sabe. Cómo oras tú, cómo cantas, cómo alabas, cómo adoras, cómo lo haces. El Señor sabe si hay hipocresía en nosotros o si hay honestidad y sinceridad, ¿verdad? Entonces, el punto número 3 es porque, porque suya es la gloria, dice el versículo 13. Entonces, el contexto de esto, hermanos, es que Dios le habló a Moisés para allá en el Sinaí darle los 10 mandamientos, ¿recuerdan? ¿Y recuerdan lo que sucedió abajo? ¿Sí? Cuando Josué no llegó arriba, llegó a la mitad de la montaña, Moisés subió totalmente arriba, y cuando recibió los mandamientos, ¿verdad? Moisés dio una recomendación al pueblo. Ahí están estas dos personas, Aarón y Hur, ¿verdad? Y ellos serán los que atenderán sus necesidades. Aarón cayó, ¿verdad?, en la presión del pueblo, a tal grado, ¿verdad?, que volvieron a sus costumbres, a la idolatría. ¿Se acuerdan que hicieron el becerro de oro? Sí. Muchas veces, cuando Dios no contesta nuestra oración, pensamos que Dios se olvidó de nosotros, que Dios se olvidó de ti, y volvemos a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones. Dios no me escucha, Dios no está aquí. Tranquilo, tranquilo, hermano, hermano. Dios, si tú tienes esa relación con Dios, si estás conectado, conectada con Dios, Él está escuchando, pero espera su tiempo. Espera el tiempo de Dios, no el tiempo tuyo o el tiempo mío. Amén. Entonces, también vemos allá en Primero de Reyes, hermanos, en el libro de Reyes, del capítulo 8, versículo 11, estamos hablando de la gloria del Señor. Dice, y los sacerdotes no pudieron permanecer, Primero de Reyes 8:11, no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado su casa. La gloria de Jehová. ¿Quién puede soportar la gloria del Señor, hermanos? Por algo dice, ¿verdad? El apóstol Pablo también lo menciona, al igual el Señor Jesús, que seremos transformados, que ya no habrá corrupción, que nuestras vestiduras serán emblanquecidas, porque a los cielos, al trono de Dios, hermanos, como dice Apocalipsis, no puede entrar lo sucio, no puede entrar el pecado. Así que nosotros, hermanos, en aquel tiempo en que los muertos resucitarán primero, los que estemos vivos seremos levantados a las nubes con el Señor. Habrá una transformación, habrá una regeneración, ya no habrá suciedad, ya no habrá corrupción. ¿Por qué, hermanos? Porque la gloria del Señor
es pura, como una nube, dice aquí, porque la gloria de Jehová había llenado la casa, ¿verdad? Por causa de la nube, de la gloria del Señor. Y el salmista en el Salmo 8.1 dice, oh Jehová, Salmo 8.1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Crees que eso lo puedes expresar en tu oración? Palabras. Nos hemos llenado de palabras, hermanos, de alabanza, de adoración, de exaltación al Señor, para nunca más poder decir es que no encuentro palabras. Solamente agarra tu Biblia, léela, estúdiala, escudriñala, hermanos, y tenemos miles, millones que jamás nos vamos a acabar esta palabra para poder decirle al Señor, te alabamos, te adoramos, te exaltamos. ¿Sí? No puede decir mi corazón está vacío, mi mente está vacía, no encuentro palabras. Estamos mal entonces, el Espíritu Santo no está haciendo su obra. ¿Sí? Entonces, que veamos allá en el libro, en el Nuevo Testamento, hermanos, cómo un hombre pudo ver también la gloria del Señor. ¿Sí? ¿Qué fue lo que vio Esteban antes de morir? ¿Se acuerdan ustedes de Esteban? ¿Por qué fue apedreado? ¿Por qué fue maltratado también? ¿Por qué fue muerto, hermanos? Por la predicación del Evangelio. ¿Sí? Hoy nosotros, es cierto, vivimos en un país con libertad, pero también cuidado, hermanos. ¿Sí? Cuidado. Hechos capítulo 7, versículo 55. Dice la palabra del Señor, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Se acuerdan que platicábamos también de lo que sucedía con los cristianos de aquel entonces, que los encendían como antorchas humanas, hermano? Y que ellos, en vez de renegar, decían, Señor, como Jesús dijo, en tus manos nos encomendamos. Lo que hicieron con los cristianos allá en el campo aquel, hermanos, ¿verdad? Donde sacaban a los leones y ahí en el estadio los devoraban, y ellos alababan al Señor. ¿Qué es lo que hizo Esteban aquí, hermanos? ¿Cuál fue la oración de Esteban en ese momento difícil de su vida? En ese momento tremendo de su vida, hermano, que ni tú ni yo hemos experimentado. Ni tú ni yo podemos decir, bueno, Jesús es Dios, ¿sí? Aún en su humanidad. Él tenía el poder y todas las cosas, pero aquí estamos viendo a un Esteban. ¿Sí? ¿Cuál fue la oración de Esteban en ese momento difícil? ¿Cuál es el momento más difícil que tú has vivido en estos días, hermano? ¿A qué te ha llevado esta situación que estamos viviendo? ¿Te ha llevado a tener problemas o a ser más reflexivo, a ser más tranquilo? Aquí estamos viendo una situación difícil. Hechos capítulo 7, versículo 55. Espero que lo estés leyendo juntamente conmigo. Pero Esteban, lleno de ¿qué, hermanos? Del Espíritu Santo. ¿Hacia dónde estaba viendo Esteban, hermano? Estaba viendo su cuerpo maltratado. Estaba viendo a los que le iban a aventar la piedra, a ver qué tamaño de piedra era. Puesto los ojos al cielo, ¿qué fue lo que vio? Cuando tú y yo, hermanos, hermano, hermana, cuando nosotros, iglesia, estamos en un problema, estamos en un conflicto, estamos en una situación difícil, buscamos primeramente el reino de Dios, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vio Esteban, hermano? Vio la gloria de Dios. ¿Y a quién más? Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Qué visión tan más hermosa, ¿verdad? En ese momento. ¿Qué trajo a su vida, hermano? ¿Qué trajo a la vida de Esteban? ¿Cuál fue el resultado de esa confianza? ¿Cuál fue el resultado de esa conexión, de esa adoración, de esa alabanza, de esa exaltación de Esteban hacia Dios? Hay una respuesta, hermanos. Versículos 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
en el momento de recibir el maltrato, en el momento de ser muerto. Qué experiencia tan más interesante, ¿verdad? Qué historia tan única. Es una historia para ti, para mí, que nos debe de motivar. ¿Cómo hemos de terminar, hermanos, la oración que está en Mateo capítulo 6? ¿Sí? Amén. ¿Lo recuerdas? Que así dice la palabra en el versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Podemos terminar con un amén, hermanos? ¿Estamos viendo hacia el Señor? ¿Qué ha pasado en nuestra vida, hermanos? ¿Qué ha sucedido? ¿Nos ha sucedido algo como le sucedió a Esteban? No, creo que no. Hemos sufrido maltrato, hemos sufrido situaciones difíciles, ¿verdad? Decía alguna vez, nos han robado el carro, nos han robado en el negocio, hemos perdido tal o cual cosa, pero ¿cómo estamos viendo a Dios realmente? Yo quiero invitarte a que oremos, hermano, hermana, iglesia, y que pongamos en el Señor de una manera general, porque yo sé que cada noche hay una reunión de oración y que tú en lo personal estás haciendo esta oración. Así que yo quiero invitarte a que te unas conmigo juntamente en este momento y vamos a orar al Señor. Vamos a adorar, vamos a alabar y glorificar su nombre. ¿Te parece, hermanos? Y vamos a exponer al Señor tus necesidades y las mías. ¿Sí? Volteemos hacia Dios y pidámosle por lo de este día, porque Él ya sabe lo que nos va a dar. ¿Lo crees? Él ya lo tiene preparado. ¿Sí? No pidamos para el día de mañana, ¿verdad? Como dice en Santiago, si Dios quiere haremos esto, si Dios quiere haremos esto otro, ¿sí? Pero este día vamos a pedirle al Señor y vamos a depositarnos en sus benditas manos para que este día su voluntad sea hecha en tu vida, en mi vida, en la iglesia, ¿verdad? Nuestra y en la iglesia alrededor del mundo. Que este día sea un día de victoria, ¿verdad? De gloria, de exaltación, de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Amén. Así que veamos como este hombre, Esteban, ¿verdad? Vio la gloria del Señor y los cielos abiertos, y ahí vio sentado a Jesús a la diestra del Padre. Amén. Así que vamos al Señor en oración. Padre, en el nombre de Jesucristo nos acercamos delante de ti a esta hora de la mañana para darte toda honra y toda gloria, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque en este estudio podemos encontrar muchas palabras para llegar a ti, para exaltarte, para adorarte, para darte toda honra y toda gloria, porque tú eres el único merecedor de esto. Perdónanos, Señor, todos nuestros pecados, perdona nuestra indiferencia, perdona nuestra soberbia, perdona nuestra hipocresía, nuestra vanidad, perdona nuestro egocentrismo, nuestra mentira. Señor, reconozco que es una petición que debe de hacerse a nivel personal, pero en este momento vamos como iglesia, como cuerpo, Señor, que formamos tu iglesia delante de ti para pedirte perdón, pero también para rogarte que no te apartes de nosotros, reconociendo que jamás, Señor, jamás tú nos olvidarás. Tú nos tienes presentes, tú nos estás viendo, Señor. Estamos presentes delante de ti, estamos siendo vistos y escuchados por ti. Gracias porque el Espíritu Santo, Señor, Dios mismo, tú mismo, nos haces sentir confianza, nos haces sentir seguridad,
de que tú estás con nosotros. Te ruego, mi Dios, por cada uno de mis hermanos de la iglesia, por mis hermanas y hermanos que están padeciendo de alguna enfermedad, por aquellos que están sufriendo, Señor, por la pérdida de un ser querido. Tú traes el consuelo como traerás también la salud de acuerdo a tu voluntad. Por aquellos que están sin trabajo, Señor, tú provee el material, Señor, que sea necesario para sobrevivir cada día, como en tu palabra nos lo has enseñado, Señor, que pidamos o tomemos nada más lo que corresponde a este día. Señor, vamos confiadamente. Te ruego tu bendición por los ministerios de la iglesia, por los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, por los maestros, por los pastores, por los, Señor, encargados de cada ministerio, por los responsables, Señor, de cada ministerio. Gracias, Señor, porque tú estás presente y aún en medio de esta situación, tus oídos y tus ojos están atentos a tu iglesia alrededor del mundo. Gracias, gracias por ello, Señor. Por ello te damos honra. Gracias porque un día estaremos gozando de tu gloria y estaremos en tu reino, Señor, celestial. Allá un día estaremos alabándote. Un día estaremos dándote todo el honor y toda la honra. Mientras tanto aquí, ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu a seguirte alabando. Así que dejo todas las necesidades de mis hermanos de la iglesia en ti, Señor, para que tú des respuesta de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu tiempo. Gracias, Señor, porque nos dejas llegar al trono de tu gracia a través de la oración. Bendícenos hoy y siempre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dios nos bendiga, iglesia. Bendiciones. Un abrazo para cada uno de ustedes y pronto estaremos en comunicación. Hasta pronto, hermanos.